Dale, me entero. Buenísimo, ahí está. ¿Verdad que se Ahí, unió una más? Ah, sí, sí, no hay drama. a ver, ya va. Ya no, Bueno, ya no. chicos, Listo. Ahora sí. arrancamos con el tema de la resolución del simulacro de matemáticas. Sé que muchos me estuvieron preguntando por el tema de actividad 1, el tema de actividad 2. Eh, Recién tuve que corregir una parte del resultado de la actividad 1. Había un error en un solo signo y eso ya me jodió, digamos. Pero bueno, básicamente ustedes tenían estas dos expresiones racionales. A ver, ¿qué ponían en el chat? Y básicamente ustedes tenían que resolver y llegar a un resultado. Bueno, primero que nada, el primer término no lo tocamos para nada y lo que vamos a trabajar es el segundo término en el denominador, ¿ok? Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una diferencia de cuadrados en donde nos va a quedar como x menos 2 por x más 2, ¿bien? Entonces, tenemos esta expresión y podemos simplificar el x más 2 y el x más 2. Entonces, eso va a hacer que nos va a quedar 1 sobre x menos 2. Entonces, una vez que llegamos a esto, vamos a hacer como un denominador. En este caso tenemos 2 y x menos 2, con lo cual no pasa nada, los multiplicamos. Y nos quedaría 2 por x menos 2 sobre 2, nos queda x menos 2, con lo cual eso va a ir multiplicado al 4 menos 2x. Bien, por eso llegamos a esto. Y Yo después, no entiendo, perdón, ajá, pero ¿sí? no entiendo, una vez que sacas el denominador, ¿qué haces como de arriba con los Bien, numeradores? este, por ejemplo, es nuestro común denominador. Es lo primero que vamos a encontrar. Entonces, a esto, al 2x menos 2, lo vamos a dividir por esto, ¿bien? Por el primer término que tengamos. Entonces, sería esto sobre esto, nos queda, se simplifican los dos, digamos, y nos queda x menos 2. Entonces, al resultado de eso, lo vamos a multiplicar por el numerador. Entonces, en este caso, al ser todas expresiones, digamos, nos va a quedar así, el 4 menos 2x por x menos 2. Y después, con el otro término, vamos a poner menos por este signo, y sería 2 por x menos 2 sobre x menos 2. Entonces, los x menos 2 se van a simplificar, y te queda 2 como resultado. Se multiplica al numerador, que sería 2 por 1, nos queda 2. ¿Hasta ahí bien? ¿Se entendió? Sí, ahí va, más o menos. Bien, sí, es un poco de práctica. Bien. El segundo término sería, ¿por qué queda 1 arriba? Acá porque se simplifica este x más 2 con este x más 2. Bien. Ah, listo. Es como que está todo sobre una misma expresión, con lo cual podemos simplificarlo. No pasa nada. Bien. Una vez que llegamos a esto, acá vamos a hacer distributiva, con lo cual nos va a quedar 4x menos 2x cuadrado menos 8 más 4x y el menos 2 que tenemos acá. Todo eso sobre el 2 por x menos 2. Entonces, eso... Uy, perdón. Capaz que se escucha. Y a ver, voy a desactivar todos los micrófonos y ahí después ustedes activan para que no haya interferencia. Obviamente, ahí está. Ahí me siento Dios acá. No, pero bueno, ahí activen Lucas y Maxi sus audios, así seguimos. Sí, sí. Y si quieren interrumpirme, no hay problema. Me interrumpo. Bueno. Y después sumamos los términos semejantes. Nos queda el menos 2x cuadrado, no tiene ningún x cuadrado, así que no pasa nada. Después nos queda 4x más 4x, nos queda 8x. Y después nos quedaría el menos 8 menos 2, nos da menos 10. Y el denominador sigue exactamente igual. Después acá, lo que podemos hacer es, como todos son múltiplos de 2, vamos a sacar el menos 2, por ejemplo, como factor común. Bien. Entonces nos va a quedar menos 2 por x cuadrado menos 4x más 5 y todo eso sobre el denominador.
este 2 con este 2 se van, y entonces después nos va a quedar este menos que va a estar distribuyendo a todo este término, nos va a quedar menos x cuadrado más 4x menos 5 sobre x menos 2. Y ahí ya llegaríamos al resultado, que como dije recién lo tuve que cambiar, porque había un problema con uno de los signos, que sería este. Bien, y nos faltó que teníamos que indicar las restricciones también. Me faltó eso comentar. En este caso, como son expresiones racionales, tenemos el denominador que no se puede hacer 0. Entonces nos quedaría, por ejemplo, a ver si no me deja escribir. Bueno. Acá. Bueno, Entonces nos va a quedar el x cuadrados menos 4 tiene que ser diferente de 0. Entonces, a ver, ahí veo. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar básicamente esta ecuación. Es como que si tuviésemos un igual, básicamente. Entonces, acá después de todo de despejar, nos quedaría que x tiene que ser diferente a más menos 2. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros pasamos el 4 hacia el otro lado nos queda más 4. Y acuérdense que cuando ustedes pasan una potencia cuadrada y la pasan a raíz, por ejemplo, o viceversa, va a quedar el valor positivo y negativo. Eso por el tema del valor absoluto también. No, estas actividades son del simulacro de examen que nosotros hicimos, que ayer le pasamos. Vienen de ahí. Bien. Ok, entonces la restricción que tenemos es que x tiene que ser diferente a más menos 2, ya que el denominador, si no, nos quedaría 0 y eso no puede pasar. Bien, entonces ahí ya estaríamos completando uno de los primeros ejercicios. Después, el 2, si quieren pasamos ahora. No sé por qué no me aparece el chat, la verdad, pero bueno. Eso capaz porque a veces como que se traba cuando abrís varias pestañas dentro del Zoom, viste que vos tenés acá esta y seguramente capaz que no te lo deje. Bueno. Pero cualquier cosa nosotros te avisamos, no te preocupes. Dale, joya. No se buscan las restricciones en la forma factorizada del denominador. No, porque lo que pasa es que, por ejemplo, vos si te fijas solamente en la parte factorizada, fíjate que vos dirías, bueno, x tiene que ser diferente que 2. Pero te estaría faltando el otro término, que es menos 2. ¿Por qué? Porque este término está al cuadrado. Entonces, sí o sí siempre nos tenemos que fijar en la función original. Bien. Porque por ahí en la factorizada van a encontrar uno solo en vez de 3. No, pero al principio cuando... Ah, acá por ejemplo, claro. Sí, ahí también puede ser. Es otra forma. Nada más que cuando ustedes recién arrancan el ejercicio ya podrían arrancar con eso, digamos, y ya estaría. Porque capaz que no lo pueden factorizar o algo por el estilo, o no se acuerdan en el momento, y bueno, empieza con eso, capaz que les alegra un poco. Bueno, ahora vamos con el 2, si quieren. Decía simplificar y resolver aplicando las propiedades de los logaritmos. Y bueno, nos quedan este logaritmo de acá, que es 2 logaritmo de 3 más 4 logaritmo de 2 menos 2 logaritmo de 12. Bueno, acá lo primero que le hice fue hacer básicamente pasar estos números a potencia por las propiedades. Nos quedaría logaritmo de 3 elevado al cuadrado más logaritmo de 2 elevado a la cuarta menos logaritmo de 12 elevado al cuadrado. Entonces, después lo que ustedes deberían hacer es básicamente resolver lo que está adentro, ¿no? 3 al cuadrado nos da 9, 2 a la cuarta nos da 16 y 12 elevado a la 2 nos da 144. Entonces, lo que vamos a hacer es juntar todo en un mismo logaritmo. Entonces, acá está sumándose estos dos logaritmos, con lo cual lo vamos a juntar
como multiplicación. Nos quedaría 9 por 16. Y después acá nos quedaría restando. Entonces, cuando tenemos una resta, lo ponemos como fracción. Entonces, nos quedaría sobre 144. Entonces, nos quedaría el logaritmo de 9 por 16 sobre 144. Resolvemos esto, 9 por 16, y nos queda también 144. Con lo cual nos daría el logaritmo de 1, que el logaritmo de 1 da 0 como resultado. Así que ahí en las opciones ustedes deberían haber puesto el resultado de este logaritmo es igual a 0. ¿Está bien? ¿Se entendió? Yo no lo hice así. O sea, me dio 0 igualmente, Ujú. pero dejé como que cada logaritmo por separado, saqué cada uno y después resté. Ah, claro, también puede ser. Sí, puede ser otra forma. Te va a dar lo mismo. Ah, bueno. Puede ser, por ejemplo, acá. El tema que la idea es sin hacerlo sin calculadora, digamos. O sea, yo lo hice así como para usar todas las propiedades y demás. Claro. Pero sí, obvio, o sea, si ustedes ponen todo esto en la calculadora, ya les va a dar 0 directamente. O sea, ni siquiera es necesario hacerlo. Pero por ahí está bueno que ustedes puedan usar las propiedades para poder aprender, digamos. Más que nada. Pero sí, da lo mismo. Bien. No sé si había alguna otra duda, Maxi, por ahí, de este. No, acá están diciendo que lo hicieron así como vos, pero por ahora... ¿qué preguntó Ramiro? Si hay que verificar lo que hiciste vos. En este caso no, porque no tienen X, digamos. Si ustedes, por ejemplo, acá tuviesen 3X, 2X y 12X, por ejemplo, no sé, ahí sí deberían buscar, si les da un valor acá, tienen que reemplazar en la X y ahí sí, tienen que ver qué onda. Bien, bueno. Después tenemos la actividad número 3, que tenemos el valor absoluto de X sobre 5 menos 3, cerramos el valor absoluto, menos 2 igual a 10. Bueno, lo primero que hice, como porque me pareció mucho más fácil, fue pasar el menos 2 hacia el otro lado, entonces ya sumamos y nos va a quedar x, el valor absoluto de x sobre 5 menos 3 igual a 12. Bien, acuérdense que en valor absoluto tenemos que buscar tanto el valor positivo como el valor negativo. Entonces, vamos primero con el valor positivo, que en donde sería todo esto positivo. Entonces, básicamente pasamos el 3 hacia el otro lado sumando, bien, nos quedaría x sobre 5 igual a 15, y después el 5 lo pasamos multiplicando y nos quedaría x igual a 75. Y después el valor negativo, en donde básicamente o podemos poner todo esto como negativo, o sea, cambiamos los signos, o más fácil, ponemos en donde está el resultado, le cambiamos el signo y ya estaría. Y bueno, hacemos prácticamente lo mismo, pasamos el 3 sumando hacia el otro lado, nos va a quedar menos 9 como resultado. Luego el 5 lo vamos a pasar multiplicando, nos quedaría menos 9 por 5, nos queda menos 45. Ahora, estos valores sí lo tenemos que verificar porque son valores de x en un valor absoluto. Entonces tenemos que ver si los dos van a dar. Entonces reemplazamos primero x por 75, resolvemos, bien, nos quedaría 75 sobre 5 que nos da 15. 15 menos 3 nos da valor absoluto de 12. Entonces sería como hacer 12 menos 2, nos queda 10 igual a 10, con lo cual se cumple la igualdad. Y después lo mismo con esto. Nos queda menos 45 sobre 5, nos queda menos 9. Menos 9 menos 3 nos da menos 12. El valor absoluto de menos 12 es 12, con lo cual sería 12 menos 2, 10 igual a 10, con lo cual se cumple la igualdad. Y podemos poner en la solución S igual, y abrimos llaves, y ponemos 75 menos 45, o menos 45, 75, es exactamente lo mismo. ¿Se entendió? En este caso sí tienen que verificar porque tenemos valores de X, así que siempre hay que ver si es lo que encontramos es así o no. Bueno, acá creo que voy a tener que dejar de compartir un toque porque la 4 había que leer y a interpretar. Así que
Ahora pongo la pantalla del simulacro. Dígame cuando se vea. Ahí yo estoy viendo. Buenísimo. Nos dice, al preguntar a una abuela por sus nietos, dice, si al quíntuple de años que tiene se le quita el doble de los años que tenía hace 2 y se le resta 6, ¿tendrá la edad actual de mi nieto menor? Y entonces ahí tenemos que buscar cuál es la expresión correcta. Entonces, primero que nada nos dice, si al quíntuple de años, entonces ya sabemos que va a ser un número multiplicado por 5. Bien. Entonces, eso lo podemos escribir como 5x. A ver, déjame que lo escriba acá. 5x. Después nos dice, si el quíntuple de años que tiene, se le quita el doble de los años que tenía. Bien, sería, se le quita el doble, con lo cual es menos 2. El doble de los años que tenía hace 2. O sea, nosotros tenemos nuestra cantidad de años, que no sabemos qué número va a ser, le vamos a sacar los otros 2 que tenía. Bien. Bueno. Y después dice, y se le resta 6. Bueno, ahí fácil, digamos, menos 6. Y después dice, vas a tener la edad actual del nieto menor. Entonces, eso va a ser igual, aunque parezca que estamos hablando de otra edad, estamos hablando de la misma. Es decir, ustedes tranquilamente podrían haber puesto y, por ejemplo, porque piensan que están hablando de otra edad, pero no, en realidad estamos hablando de la misma. Con lo cual nos va a quedar como resultado esta expresión, digamos. Sí, en el examen siempre, por ejemplo, en los tipos de ejercicios así de valor absoluto, logaritmo, lo que sea. A ver, ahí explico bien, Ana. Entonces, siempre que te pidan lo de valor absoluto y eso, generalmente te van a poner que verifiques, así que por las dudas siempre igual verifiquen. Bien. Buenísimo. Acá me dijo Ana que le quedó el menos 6 más i. Bueno, el tema que acá ustedes tienen que hacer como una pausa porque tenemos que leer todo bien. Dice, si al quíntuple de años que tiene se le quita el doble de los años que tenía hace 2 y se le resta 6. O sea, y él se le resta 6 está como que siguiendo del ejercicio, ¿bien? Es como que está continuando. Son como y se le resta. O sea, estoy Una pregunta, tratando de Lucas. continuar la frase. Sí, decime. Acá en este caso no juntamos las X por un lado y los números por otro, y ahí resolvemos para llegar a la edad. En este caso no, porque, o sea, lo único que pedimos fue que expresen pongan la expresión correcta, digamos, para el problema. No pedimos que resuelvan ni nada. Pero, o sea, en el examen tranquilamente le pueden pedir que hagan esto y después resuelvan. Pero sí. Ah, claro, 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 gracias. Después... Lucas, Ajá, sí. el x menos 2, por qué quedaría así? Eso es lo único Esto de acá, sí. bien. Esto es porque dice que tiene al quíntuple de años le tenemos que sacar el doble, con lo cual sería este 2 de acá. Pero dice, además sigue la frase y dice de los años que tenía hace 2. O sea, de los años X, que es nuestra edad, menos los 2 que tenía hace 2 años. Ujú. Perfecto. Bien. Ustedes, o sea, pueden haber puesto 2x menos 4, pero sería mucho quilombo. Yo se los planteé así porque es como seguir el texto, digamos, por así decirlo. Y esto justamente lo que estaban diciendo acá del igual x, no sería igual ahí, justamente porque es como una trampa, digamos, ya que ustedes están buscando una misma edad. Entonces,
no estamos, parece que estamos hablando de otra edad, que es diferente, pero en realidad estamos hablando de la misma, con lo cual sigue siendo X. O sea, es como que parece otra, digamos, pero en realidad no lo es. Es como todo de contexto del mismo texto. ¿Se entendió? Che, Lucas, antes Sí. te pido, haceme cosa, o sea, haceme confitrión y de paso, chicos, les pregunto, antes de seguir con la resolución, hasta ahora, ¿tienen alguna duda con algún ejercicio? ¿Quieren que volvamos a explicar alguno que no haya quedado claro? Avísennos y volvemos para atrás, no hay problema. La idea también es que no solamente digamos cómo es resolverlo, sino también que ustedes aprovechen y se saquen todas las dudas de paso. Así que por eso les dejamos un ratito por si alguien quiere animarse a hacer una pregunta. Y si no, bueno, seguimos. Yo me quedé con una duda sobre la ecuación del valor absoluto. Como ¿Ah? que no sé muy bien todavía cómo se resuelve. ¿Vale? No hay drama. Ahora comparto eso. Yo Bien. con la primera. Bien. Ok, a ver, vamos viendo acá. No hay problema. A ver, vamos por el ejercicio 1 y después vamos con los otros bajando. ¿Cuál era la duda? Yo tengo una duda sobre el ejercicio 1, que ayer lo hice, pero no había opción, o sea, no había Sí, sí, ninguna sí. opción correcta. Yo ayer le Explica por qué. ahora le dije, digamos, que me había faltado un solo signo y eso me Claro, afectó el por resultado. eso yo... Fue el resultado acá del em, numerador. y yo lo hice de manera distinta, tipo, hice como el factor común ya al principio, digamos, no sé, en el Acá. tipo hice, ajá, hice 2 bueno, por 2 menos x, digamos, ya lo pasé así y después lo resolví, pero me dio el Bueno, mismo resultado. sí, es lo mismo. Nada más Mm, que yo por ahí trabajo un poco la expresión antes para tratar de llegar a algo más fácil. Por ejemplo, acá trabajar con un 1 y no trabajar con ah, una expresión que es x más 2, por ejemplo. ah, Pero sí, es lo mismo. No pasa nada. bueno. Bien, ¿alguna otra duda del 1 o del 2? Si no, vamos con el 3, que vale ¿La del también. valor absoluto la respondiste por las dudas? No, no, no. Ahora quiero que me, Ah, me joya, digan. joya, no sé quién había preguntado por las dudas, si lo quieren La vale. repetir. Ah, bien. Yo lo del valor absoluto, no sé cómo plantearlo. Una vez, por ejemplo, que saco las dos rayas que indican el valor absoluto, ¿qué hago con ese -2? O sea, hago paréntesis, ¿cómo planteo la ecuación? No sé, eso no Bien, sé. eso por ejemplo, vos llegamos a esto, ¿no? O sea, antes de plantear cualquier cosa, pasamos todos los números y dejamos solamente el valor absoluto. Entonces, después, lo que vas a tener que hacer es buscar el valor positivo. Positivo se le llama, por ejemplo, que esto, o sea, todo lo que está acá, el x sobre 5 menos 3, es como que no le va a cambiar el signo. Bien. Entonces, ahí después lo resolvés como una ecuación normal. Sería el 3 pasa sumando hacia el otro lado con el 12, entonces te queda 12 más 3, 15, y después pasa el denominador multiplicando. Después viene lo que sería el valor negativo, en donde básicamente todo esto se le pone un signo menos adelante. Bien. Y obviamente yo en este caso se los paso directamente al igual, ya que como que ese menos 1 pasaría dividiendo y se transforma en menos 12, básicamente. Entonces después ahí sería también como una ecuación normal y nada más va pasando los números y demás. Pero ahí terminaría. Bien, buenísimo, gracias. Y ya después nomás, cuando hayan los dos valores, reemplazan y se fijan si son solución. Luca, podríamos ver este ejercicio, pero eh, como lo mandaron ustedes, o sea, no resuelto, porque quiero leerlo. ¿Cuál, el 4 o el 3? ¿No?
El 3. Bien, este es el de valor absoluto. Sí. Bien. Bueno, ahí básicamente ustedes siempre tienen que pasar todo lo que esté fuera del valor absoluto, lo pasan hacia el otro lado, para así después trabajamos solamente con el valor absoluto y no nos preocupamos por las otras cosas o no nos equivocamos. Así va a ser mucho más fácil. Entonces, una vez que llegamos a esto, a esta expresión, básicamente, ahora lo que nos vamos a concentrar es en lo que está dentro del valor absoluto. Entonces, por definición, ustedes van a tener siempre un valor positivo y un valor negativo. ¿Qué quiere decir eso? Todo esto, lo que está acá, va a ser positivo. Bien. Y todo lo que va a estar acá después va a ser negativo. Entonces, eso lo podríamos anotar de otra forma. A ver, déjeme que lo pongo acá. Capaz que así se le hace más fácil. Bien. Esto, por ejemplo, sería con cuando es positivo. Bien. Y después el otro, ahora se los copio. Cuando es negativo. Entonces, básicamente, acá ya tienen las dos partes del valor absoluto. Cuando es positivo, no pasa nada, o sea, queda exactamente igual, queda x sobre 5 menos 3. Pero cuando es negativo, este menos puede pasar hacia acá, digamos, dividiendo, porque sería como que ustedes tengan un menos 1 por eso. Bien. Entonces, eso va a pasar a x sobre 5 menos 3 igual a menos 12. Bien, por eso es que yo les puse acá más arriba el valor acá. El valor negativo les puse x sobre 5 menos 3 igual a menos 12. Es justamente por eso. Bien. Una vez que ya tienen eso, que tienen esto y esto, nada más tienen que ir despejando cada ecuación. Entonces, van trabajando, ponen x sobre 5, pasan el menos 3 sumando hacia el otro lado. Bien. Y les quedaría x sobre 5 igual a 15. Y después el 5 que está dividiendo pasa multiplicando. Y les quedaría x igual a 15 por 5. Y eso ya después les quedaría x igual a 75. Bien, por eso llegan a ese valor. Y lo mismo con el otro, con el valor negativo. Bien. Hacen lo mismo, pasan el 3 sumando hacia el otro lado. Les queda menos 9, porque sería menos 12 más 3 menos 9. Y después el 5 lo pasamos hacia el otro lado. Y quedaría x igual a menos 45. Bien, y ahí ya llegarían a ambos resultados. Después lo que quedaría sería reemplazar en la función original. Eso siempre, acuérdense, siempre que tengan que reemplazar un valor de x, va a ser en la función original, en esta. Y tienen que ver si se cumple la igualdad. Si se cumple la igualdad, entonces vamos a poner solución entre llaves y ponen eso. En el caso que no se cumpla, va a ser la, ¿vieron la O tachada? Bueno, eso quiere decir que no tiene solución, con lo cual ya ahí van a llegar al resultado. Claro, entonces cuando tenemos un caso así, siempre hay que buscar el valor negativo y el positivo. Claro, vas a tener que buscar siempre el valor positivo y negativo de ambas x, de la expresión, digamos, del valor absoluto y ya estaría. Gracias. Buenísimo. El 4 lo entendieron entonces, creo. Ah. Y después vamos con la actividad 5. Dale. La actividad 5 nos daba este polinomio y nos pedía marcar las opciones falsas que nos daba. Bueno, básicamente lo que le hice acá en el Word fue resolverles el polinomio para que se puedan dar cuenta mejor.
Entonces, se lo fui resolviendo, acá le hice distributiva únicamente, después otra distributiva más, y después sumar los términos semejantes. Y nos quedaba este polinomio. Buenísimo. Primero que nada nos decía, el grado del polinomio es 3. Bien. Con lo cual es falsa, ya que acá estamos viendo que nos queda x a la cuarta. ¿Cómo hay otra forma más fácil de darse cuenta que no es x a la 3? Básicamente suman. Esto sería 2 más 1 más 1. Bien, entonces ya saben que va a ser x a la cuarta sí o sí, con lo cual el grado del polinomio no va a poder ser 3. Después, nos decía, el polinomio tiene solo 2 raíces. Ok, ¿por qué es falsa esa? Ok, ustedes se pueden fijar acá en el principio directamente, en donde ustedes tienen x menos 5, en donde saben que x igual a 5 es una de las raíces. Después, x más 7. Disculpa, Sí, hiciste distributiva con el x elevado a la 2 y después de nuevo volviste a hacer distributiva, ¿o no? claro. Hice el x cuadrado Ah. con el x menos 5 y después todo eso por el x más 7. Distributiva de nuevo. Ah, claro, no. Yo hice así, pero solamente hice una sola vez distributiva. Claro, siempre tienen que llegar a que no quede ningún producto acá, digamos. Entonces se queda Claro. todo en una misma expresión. Bien. Ay. Buenísimo. Acá, en x más 7, plantean x más 7 igual a 0, con lo cual x menos 7 es otra raíz. Pero también tenemos el x cuadrado acá afuera, que el x cuadrado lo vamos a igualar a 0 y entonces el x igual a 0 va a ser otra raíz, con lo cual tiene 3 raíces. Bien. Con lo cual esto sería falso también. El polinomio tiene 3 raíces. Después nos dice, el polinomio es divisible por x menos 5. Bueno, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque básicamente x menos 5 lo tenemos como factor o como raíz del polinomio. Con lo cual, eso por parte teórica nos quiere decir que es divisible por este polinomio. Bien. Entonces sería únicamente por eso. Y después nos dice el coeficiente principal del polinomio es 2. Y bueno, y ahí básicamente cuando ustedes resuelven, llegan que el coeficiente principal, que sería el del grado más alto, es 1, con lo cual es falso, lo tenemos que marcar. Con lo cual son 3 opciones falsas y una verdadera. Ahí estaban haciendo un par de preguntas. Creo que Valentina puso, ¿el 7 al cubo no sería positivo? Ahí cuando vos haces el desarrollo del polinomio. Acá. Ujú. Puede ser, che. ¿Entre el apuro? Ah, sí. Ah, sí, sí. Bien ahí esa observación, estás atenta. 7 menos 5, sí, ahí está. Bien, bien, bien. Sí, ya me parecía raro. Después, sí, yo estaba viéndolo, pero bueno, quería que se dieran cuenta ellos. Y después dice Anaí, Luis y Lucas, si vos en el 4 hallás el valor de X para verificar, ¿podés mostrar cómo es? ¿En el cual, perdón? En este, digamos. Ah, ¿en el 4 fue? Lucas, y vos en el 4, sí, en el 4. Dice, allá los valores de X para verificar, podemos mostrar cómo es, y después puso, o sea, se refiere a resolver la ecuación. Ah, Dice, porque tuve problema con la autoevaluación y dice que no puedo encontrar los valores de X y de Y. Pero en la actividad 4 es solamente encontrar la expresión, digamos. No tenían que resolver nada. Simplemente armar la expresión según el texto que le daban. Bien, en base al texto, ahí ustedes solamente construían la ecuación y ya estaría. Y después marcaban algunas de las opciones que estaban como opción de ahí. Pero no había que resolver ni nada. Siempre fíjense eso por las dudas, porque por ahí capaz que en el parcial puede llegar a pasar también que le den algún ejercicio que capaz que no tienen que hacer casi nada y ustedes hacen todo y no quiere decir que esté mal, pero van a perder tiempo. Entonces eso es bastante valioso a la hora de rendir un parcial, ¿no? El tiempo es fundamental. claro, sí, eso, traten digamos, de hacer lo que les pide el enunciado, digamos, el enunciado dice plantear nomás, no se gasten tiempo en buscar los valores de X que verifican la ecuación porque no es lo que les pide el inciso, digamos.
O sea, como dijo Lucas, no es que esté mal lo que hacen, pero van a perder tiempo para resolver los otros problemas. Acá Agustín también tiene otra pregunta que dice que, referida a la 5, que dice que si no tiene 4 raíces, o sea, porque dice que el grado define la cantidad de raíces del polinomio. Claro, sí. Obviamente puede llegar a tener 4, pero la que vamos a encontrar acá, por lo menos de una manera más fácil, son 3, digamos. Bien. Pero sí, o sea, el grado de polinomio va a determinar la cantidad de raíces y nada más que yo acá se la mostraba como de una manera mucho más sencilla, que pueden encontrar 3 raíces, digamos, de manera algebraica. Bien, capaz que si después hacemos la gráfica o lo que sea, vamos a ver 4. Pero bueno, así es de una manera más fácil. Y después, bueno, ahí Nayara planteó un ejercicio que si querés lo vemos después, o sea, terminamos de ver si querés el simulacro y después vemos el que nos pasaste, Nayara, ¿te parece? Así ya avanzamos con esto. Y dale, buenísimo entonces. Buenísimo, ¿no queda ninguna? ¿Ninguna más? Yo tengo una pregunta. Sí. Diga. En el ejercicio 5, primero lo que tendríamos que hacer es resolver resolver la multiplicación y después fijarse la respuesta correcta. Claro, o sea, ustedes, como le decía, en las actividades, le decía marcar las opciones que sean falsas. Entonces, si quieren, pueden resolver esto o directamente van viendo. Por ejemplo, en la primera era que el grado del polinomio es igual a 3. Entonces, ahí no es necesario hacer todo esto, sino que simplemente pueden sumar los exponentes. Entonces, ustedes tienen x cuadrados más 1, sería 2 más 1, y más 1, entonces sería 4. Ustedes ya saben ahí que el grado del polinomio va a ser 4, bien, sin resolver nada. Después, por ejemplo, también les dice el polinomio tiene solo 2 raíces. Bueno, eso solamente se tiene que fijar acá. Por ejemplo, x menos 5, bueno, acá ya saben que tienen una raíz. El x más 7, saben que tienen otra raíz. Y el x cuadrado, saben que tienen otra raíz que va a ser 0. Bien, entonces no es necesario hacerlo. Simplemente se lo dice a modo de que si ustedes quieren llegar al polinomio para ver qué raíz tiene, qué coeficiente principal tiene y demás, bueno, ahí sí. Y después con lo de coeficiente principal, generalmente está bueno hacerlo por las dudas porque, en este caso, porque es bastante fácil, digamos, darse cuenta que el coeficiente principal va a ser 1, ya que ustedes tienen x cuadrado, x y x. O sea, no hay nada que ustedes tengan un 2, un 3, un 12, lo que sea. Entonces ya saben ahí que van a poder hacer el coeficiente principal 1. Pero Dale, gracias. no es necesario siempre. Buenísimo. ¿Ninguna duda A ver más? si quedaron. Espera. Dice que acá es con Ayala que hizo, no sé si la que respondiste recién, pero es la que dice que hizo así de esa forma y dice que las opciones no había una que diga un tercio. ¿En cuál? ¿En cuál de todas? Porque creo que no me pasé ninguna con un tercio. Creo. Ah, no, estaban hablando del ejercicio que había pasado ella, perdón. Ok. No dije Bueno, nada, no dije nada. vamos con la actividad 6, si quieren. Nos daban esta expresión a sobre b y todo eso elevado a la menos 3 cuartos más c. Bueno, básicamente ustedes tenían que usar las propiedades y ver si llegaban a alguna expresión igual, digamos, que la opción. Entonces, primero ustedes se fijan en esto, tienen el signo negativo, con lo cual ese signo negativo va a afectar a lo que está acá adentro, ¿bien? A la sobre b. Entonces, o si quieren vamos por partes, porque si no se me van a confundir un poquito. Fíjense, acá en la potencia tenemos menos 3 cuartos más c, con lo cual eso lo podemos poner como en dos términos, como a sobre b a la menos 3 cuartos
por a sobre b a la c. Entonces, cuando ustedes tienen el signo negativo, va a cambiar esto, lo va a dar vuelta. Entonces, en este caso va a quedar como b sobre a. Bien, nada más se da vuelta a esto. Y nos queda 3/4, que eso lo podemos escribir como una raíz. Que en este caso va a ser siempre el numerador lo que está adentro de la raíz, y lo que está en el denominador sería básicamente lo que da como acá como raíz. Bien, en el radicando. Entonces, nos va a quedar eso, y después por el a sobre b elevado a la c. Básicamente es por eso que esta suma de potencias lo vamos a transformar en una multiplicación y va a ser lo mismo, pero nada más que ustedes deberían haber usado las propiedades para poder darse cuenta de esto. Ese dentro de todo creo que era bastante sencillo si venían practicando con los otros de propiedades de raíces y demás. No sé si tuvieron algún problema con ese. ¿Por qué queda multiplicando y no dividiendo? Dividiendo, por ejemplo, acá sería si estuviese el menos c. Si acá fuese menos c, sería dividiendo esto, digamos. Si no, siempre acuérdense que el signo más va a ir por el producto, digamos. Entonces, serían como separar en términos esto y poner el producto de a sobre b elevado a la menos 3/4 por a sobre b elevado a la c. Pero, ¿dónde salió el A sobre B elevado a la C? Eso no me quedó bien claro. Bien, es como ir para atrás, digamos. Ahora lo que ustedes hacen es separar esto en términos. A ver si se los puedo poner acá mejor. Entonces, quedaría eso. Por C. Entonces, es como volver atrás. Básicamente, si esto lo multiplicamos por esto, llegamos a esto. Bien, ya que tenemos acá un más C. Entonces, por propiedades, digamos, que tienen las mismas bases y demás, lo podemos pasar como menos 3/4 más C. ¿Está bien? Viene de ahí ese tema. Entonces, Claro, después, sí, porque después ya transformás esa potencia, ¿no? De 3/4, lo pasás como raíz y el 3 queda como potencia, claro. ¿no? Claro, el signo este lo que hace es cambiar esto, lo da vuelta, y después el 3/4 básicamente es que el numerador está adentro de la raíz, y después el denominador va a determinar el número que lleve acá la raíz. Nada más. ¿Bien? ¿Se entendió? Nosotros igual después le vamos a Sí, ir pasando esto, así que no hay drama. sí, eso, queden tranquilos que esta resolución va a estar circulando por ahí, así que así la tienen a mano para ver. Que ahora creo que hicieron una pregunta acá, Franco, dice, ¿qué pasa si el menos 3/4 no tuviera el menos, digamos? O sea, que fuera 3/4 positivo, ¿cómo sería la resolución? Si esto no tuviese el menos, básicamente acá quedaría a sobre b elevado a lo mismo, digamos. Básicamente sería igual, nada más que no se le da vuelta a esto. Sería exactamente igual. Después ahí Rocío preguntó, dice, ¿en todas las fracciones con exponentes negativos se da vuelta la fracción? Sí, siempre que ustedes tengan, qué sé yo, por ejemplo, x elevado a la menos 2, por ejemplo, se puede escribir como 1 sobre x cuadrados. Bien, o viceversa. Es exactamente lo mismo. Siempre que ustedes tengan algo elevado a la negativa, es para darlo vuelta, o simplemente también tiene que ver mucho con el ejercicio, porque por ahí ustedes podrían tener, a ver si tenemos a elevado a la menos 2, por ejemplo.
tenemos así. Y por ejemplo esto, no sé, lo ponemos por A, por ejemplo. Entonces acá no es necesario darlo vuelta porque tenemos A elevado a la menos 2 sobre A. Entonces lo único que hacen es restar exponentes. Entonces les quedaría A elevado a la menos 3. ¿Bien? Es como que solamente restan los exponentes y esto sí se puede escribir como 1 sobre A a la 3. ¿Se entendió? Pero todo va a depender de cada ejercicio y cómo lo quieren escribir. Siempre que, por ejemplo, sea un caso así, ¿no? Que ustedes restan exponentes y demás, está bueno que siempre los pasen a positivo después. Por ejemplo, si a ustedes el resultado les queda así, como A elevado a la menos 3, lo pasen como 1 sobre A elevado al cubo. Nada más porque queda como más limpio, digamos, el ejercicio, queda más lindo. Y bueno, siempre está bueno que lo hagan. Bueno, pasamos al ejercicio 7. Pará, creo que hay una ¿qué otra? pregunta más. Ajá. Dice, Ulises dice, ¿y si la C no estaría en el AB, en el A sobre B elevado a la C? Desaparece, ¿no? Esa fue la pregunta, digamos. Si no estuviese, ¿qué? La C. Claro, en la fracción esa que está ahí, si no estuviera la C, digamos. Claro, o sea, no estaría acá tampoco. Le diría A sobre B elevado a la menos 3/4 solamente. Claro, Nada una más se cosa lo así. pusimos así porque, por ejemplo, si yo le hubiese puesto un número, ustedes tranquilamente pueden trabajar esta expresión y ya está. Sería mucho más fácil. Nada más les puse una letra como para que ustedes no puedan trabajar la expresión con números, entonces sí o sí tengan que trabajar con propiedades. Claro. Hasta ahora, ¿tienen alguna duda con esto? ¿Algún ejercicio que quieren que veamos de vuelta? No hay drama, pregunten, o si se animan a abrir el micrófono y preguntarnos, ningún drama tampoco. Por ahí la actividad 8 sé que le costó a alguno, por todas las letras que tiene. Sí, esas actividades están buenas para practicar. Buenísimo, Samantha. Buenísimo, entonces. No quedó Si ni no una. hay preguntas, seguimos nomás. Bien. Bueno, tenemos la actividad 7 después, en donde básicamente nos daban esta ecuación y tenemos que hallar el valor de x. Bueno, básicamente igualmente acá, capaz que se me pasó un poco, pero podríamos poner las restricciones, ¿está bien? O sea, pueden poner restricciones de que todo lo que está acá adentro tiene que ser sí o sí mayor o igual que 0, ¿bien? Ya que no puede tomar valores negativos. Entonces, por ejemplo, tenemos raíz cuadrada de 5x menos 15 y raíz cuadrada de 10x menos 20. Bueno, pasamos una de las raíces, nos va a quedar todo esto elevado al cuadrado, que se simplifica la potencia cuadrada con la raíz cuadrada, y nos quedaría una ecuación simple, digamos, 5x menos 15 igual a 10x menos 20. Bueno, pasamos las x para un lado, los números para el otro. Vamos resolviendo, nos queda menos 5x. Perdón, ¿cómo? No entendía lo primero que hiciste. Esto que pasamos, esta raíz, por ejemplo, la raíz sola, la pasamos como potencia hacia el otro lado. Pasa como potencia 2. Entonces te va a quedar la raíz Quedaría cuadrada. adentro de la otra raíz, entonces. Claro, es como que va a quedar esto. Sí, la raíz cuadrada es elevado al cuadrado, digamos. Claro. Todo esto elevado al cuadrado. A ver. Bueno, no se quiere poner. Pero acá básicamente les quedaría elevado al cuadrado. Básicamente. Entonces, esto con esto lo podemos simplificar y entonces se van las raíces, digamos. Es por eso. A ver, claro, hay que hacerlo a ambos lados, porque recuerden que si, o sea, para simplificar las raíces tienen que hacerlo en ambos lados de la ecuación. Bien. ¿Se entendió esa parte? Si no, no hay problema. Lo explico. ¿Cómo de los dos lados? Claro, porque vos tenés que sacar las dos raíces, digamos, para poder despejar el valor de x que a vos te piden para la resolución del problema. Fíjate que vos ahí tenés
el 5x menos 15, la raíz cuadrada, y después tenés igual a la raíz cuadrada de 10x menos 20. Entonces, vos para encontrar el valor de x vas a tener que de alguna manera sacar las dos raíces porque te molestan, o sea, no las necesitas. No sé si me Estas dos explico. raíces, digamos, la de esto, digamos. Claro, entonces vos aplicando ¿cómo es? Raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, recuerden siempre, se simplifican las raíces, entonces ya ahí trabajas como una ecuación normal. Pasás los términos con x de un lado y después los otros del otro, y ahí la verás tranquila. No sé si me expliqué por las dudas. Sí, entendí, claro, pero yo pensé que tipo una vez que desaparecía de un lado, ya no la podías pasar para el otro, porque ponele, yo en esa de opción puse que no tenía solución y estaba mal, pero no entendía cómo hacerla por eso. ¿Estaba mal? Parecía como mal. ¿Cómo? Se me cortó por eso, si querés volver a repetir. Claro, porque yo pensaba que si lo pasaba una vez, ponele, sacaba del 5x menos 15, lo paso a potencia para el otro lado, tipo, pensé que ya no tenía de ese lado, entonces como que de este, por eso no entendí cuando vos dijiste que se saca de los dos lados. Pensé que ya pasándola una vez te quedaba, por eso. No, claro, no, o sea, pero vos, si vos lo pasás, o sea, en teoría pasarías ¿cómo es? El término para el otro lado, o sea, en este caso, como vos lo tenés de ambos lados, sí o sí lo tenés que sacar, digamos. Si vos lo tuvieras de un solo lado, bueno, puede ser, o sea, si vos tuvieras raíz acá y acá no tuvieras nada, puede ser una forma de despejarlo, pero en este caso, como vos lo tenés de ambos lados, y vos necesitas la expresión más simplificada para poder trabajarla tranquila, te conviene sacar las raíces y ya directamente ahí lo trabajás, como digo, como una ecuación normal. Es dependiendo igual del ejercicio, Aye, pero en este caso, para este caso, sería de esta manera. Igualmente, está bien que haya puesto que no tienen solución porque ahora vamos a ver el porqué, digamos. Y ahora recién me fijé igual por las dudas y estaba bien, digamos, la respuesta. O sea, no sé por qué te habrá puesto como mal, pero bueno. Bueno, vamos a seguir. Pasamos la x por un lado, nos queda menos 5x igual a menos 5. Y después, básicamente, despejamos las x y nos va a quedar menos 5 sobre menos 5. Que eso nos va a quedar x igual a 1. ¿Por qué? Ahora, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver si esto es un resultado. O sea, si está bien. Entonces, nos va a quedar 5 por 1 menos 15. Que ahí ya saben que nos va a quedar menos 10. Entonces, la raíz de menos 10 no tiene solución real. ¿Bien? Con lo cual, el x igual a 1, en este caso, no es solución, no tenemos otro valor para hallar, con lo cual el resultado quiere decir que no tiene solución este sistema, esta ecuación, perdón. Claro, no tiene ¿Se solución, puede- tiene solución, no sé quién está hablando, perdón. Yo, perdón. Brisa, no, dale, tranquila. ¿Se puede, o sea, en la raíz ahí de 10x menos 20, ahí se puede también en la x ponerle el 1 Sí, pero es lo mismo, porque para básicamente... verificar? Sí, porque básicamente Claro. te va a quedar que 10 menos 20 es menos 10, con lo cual no queda nada, digamos. Y las restricciones, también hay que mirar las dos raíces. Sí, por las dudas, siempre, pero por ejemplo, vos pondrías 5x menos 15 mayor o igual, a ver si tengo el coso acá. A ver. Sería mayor o igual que 0. Entonces, ahí despejan, y les quedaría 5x mayor o igual que 15, y entonces x es igual a 15 sobre 5. Bien. Con lo cual, x tiene que ser mayor o igual a 3. Bien. Claro. Y después le hacen lo mismo con el otro, básicamente. Que No acá sé le cómo va a era quedar 2. la pregunta, Lucas, por las dudas. ¿Querés mostrarla? Así la vemos bien, porque capaz que una de esas nos Decía, equivocamos. respetando las restricciones, resuelva, digamos.
Yo igual, Claro, o sea, acá digamos lo que hay que ver al principio es el tipo de ecuación que nos presentan, porque cada ecuación tiene, por ejemplo, ¿no? El argumento, la restricción es que el argumento tenga que ser sí o sí estrictamente mayor que 0, por ejemplo, ¿no? Entonces, en base a las restricciones se refiere a eso, en base al tipo de restricción que tiene la ecuación. Esta, al ser una ecuación con una raíz, la restricción es que el argumento tenga que ser mayor o igual que 0. Negativo no puede ser porque la raíz de un número negativo no existe. Por eso, depende de la ecuación. En este caso, al ser una ecuación con raíces, la restricción que corresponde es esa. Si fuese una con logaritmo, como les digo, la restricción tendría que ser que el argumento tiene que ser sí o sí mayor que 0. Y ahí se resuelve de otra manera. O si la ecuación fuese una racional, el denominador tiene que ser sí o sí distinto de 0. Puede ser menor o mayor, pero sí o sí distinto de 0. Porque bueno, puedes dividir por 0, digamos, básicamente. Entonces, en base a las restricciones, se refiere a eso. Por las dudas, lo aclaro para capaz que lo entendieron. O sea, capaz que pensaron que estaba mal formulado el ejercicio, que puede ser también un error que nos hayamos equivocado nosotros y que escribimos mal, pero cuando se refiere a restricciones, se refiere a eso, digamos. A ver qué tipo de ecuación te da y en base a eso, las restricciones que corresponden. por ejemplo, acá le resolví la restricción de la otra raíz y nos queda que x es mayor o igual que 2. Bueno, ahí en ese Claro. caso, como este es x mayor o igual que 3 y este es x mayor o igual que 2, entonces vamos a tomar el del 2, ya que también está abarcando el del 3. Así que como este es menor, lo vamos a tomar. Entonces, si nos hubiese quedado acá, por ejemplo, 2, entonces sí lo podríamos tomar como solución, ya que va a respetar, digamos. Fíjense igualmente, vamos a tomar el mayor, perdón, no sé por qué dije el menor. Porque, por ejemplo, si acá nos quedase 2, entonces nos va a quedar 5 por 2, 10, menos 15 no se respeta, ¿bien? Entonces siempre vamos a tomar la restricción que sea mayor, ¿ok? Porque así va a respetar todas las condiciones. Bueno, pero sí, en este caso era solamente resolver y ya después tenían que fijarse si tenían que si era resultado o no la X que hallaban. Claro. Entonces, ahí la respuesta correcta sería x es igual a 1 o no tiene solución. Que no tiene solución. ¿Por qué? Porque x es igual a 1, si reemplazamos, nos queda una raíz Claro. cuadrada de menos 10, que eso no tiene solución real. Claro, en el caso de que la x1 fuese solución, a mí me tendría que dar el argumento un número que sea igual a 0 o mayor que 0. En el caso de acá no me da un número negativo, entonces la x igual a 1 no es solución de la ecuación. Claro. A ver, no sé creo que no sé cuáles eran las otras opciones que te daba. No, y después era x igual a 2 y x igual a 5. Pero no. Y x igual a 1. Claro. Bien. Después vamos con la actividad 8, si no tienen ninguna duda más. Que básicamente decía que si se cumplía la igualdad o no. Nos daban esto de principio y teníamos que ver si se cumplía la igualdad. Acá hay varias cosas que ustedes pueden hacer. O bien tomar un número de A y de C, bien, pueden tomar dos números cualquiera y reemplazan y van a ver si llegan a un resultado. Pueden también tomar esta parte de la izquierda y trabajar para tratar de llegar a esta. Esa sería otra forma. O yo, por ejemplo, en este caso, trabajé con la parte de derecha para llegar a la parte izquierda. Bien. Todas esas son formas, digamos, de trabajar este tipo de ejercicio. O si no, también pueden tomar todo y trabajar y llegar a una igualdad, digamos. Capaz que le queda 0 igual a 0. Entonces, quiere decir que se va a cumplir la igualdad. Bien. Entonces nos quedaría, como dije, yo le trabajé con la parte de la derecha porque parecía como más fácil de explicar. Entonces, por ejemplo, tenemos a más c elevado al cubo por a menos c. Entonces, a esto, elevado al cubo, yo lo transformé como a más c elevado al cuadrado por a más c por a menos c, ya que esto, al ser las dos iguales, vamos a llegar a lo mismo, básicamente. Si sumamos esto, nos va a quedar a más c elevado al cubo. Es como escribirlo de otra forma. Entonces,
acá básicamente ustedes tienen a más c elevado al cuadrado, que eso es el cuadrado de un binomio, que nos va a quedar a cuadrado más 2 por a por c, más c al cuadrado. Y después tenemos esta parte de acá, que tenemos a más c por a menos c, que eso sería la diferencia de cuadrados, bien, la parte inversa, por así decirlo, hay que hacer ahora, que nos va a quedar a cuadrado menos c cuadrado. Entonces ahí ya llegamos a la igualdad de toda la expresión, con lo cual es verdadera la igualdad que se cumple en esas dos expresiones. ¿Se entendió? Si ustedes Ahí trabajan... Georgina... Ah, sí, perdón, termina. No, que por ejemplo, si ustedes trabajan con la parte de la izquierda, ustedes deberían hacer resolvente, bien, con letras, obviamente tienen que trabajar todo con letras. Después ahí van a llegar a una forma factorizada, y esto lo van a tener que trabajar con la diferencia de cuadrados y después ver algún producto que pueden hacer para poder llegar a esta expresión de acá. Bien, decime. Sí, Georgina me había preguntado, dice, yo hice el cubo de un binomio. Ahí tendría que resolver los dos lados para ver si eran iguales. Claro, por ejemplo, ustedes también, como les contaba, pueden tomar todo esto y entonces acá resuelven el cubo de un binomio, acá esto lo dejan así, y después acá pueden hacer distributiva y demás, y acá, bueno, van a tener que hacer otra distributiva más, y después pasar todo a un mismo lado y ver si se cumple la igualdad de 0 igual a 0, por ejemplo. Es otra de las formas que tienen. Es más Y larga por después ahí, están... mucho más trabajoso, pero bueno. Ahí Nayara preguntó por qué quedó a cuadrado menos c al cuadrado. Acá esta sería, Esta. se refiere a esta parte. Eso quedó por esta parte. Bien, tenemos a más c por a menos c. Y eso sería la parte inversa de lo que es la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, por si no se acuerdan, es cuando tenemos un término al cuadrado menos el otro término al cuadrado. Que eso lo podemos escribir así, o de esta parte lo podemos escribir así. Es exactamente lo mismo. Son formas de factorizar, digamos. No sé si quedó alguna otra duda de algo. Yo tengo una duda, pero no es de este ejercicio, es de uno de los anteriores. Ajá. El de logaritmo. Bien, ahí lo Porque vemos. Sí, porque yo había puesto la respuesta como que me había dado 1. Ah, bien. Sí, me acuerdo, me mandaste por WhatsApp. Sí, bueno. Bien. Acá básicamente vamos resolviendo el logaritmo, ponemos todos los números que está multiplicando, lo pasamos a potencias, y vamos resolviendo la parte de adentro. Básicamente acá tenemos 9, bien, y acá como tenemos una suma nos queda por 16. Entonces 9 por 16 nos da 144, menos el logaritmo de 144. Entonces, al tener un menos, esto, acordate que lo ponemos como solamente la parte de adentro dividiendo. Entonces nos quedaría 144 sobre 144. Entonces queda todo en un mismo logaritmo. Entonces nos daría logaritmo de 1, que eso nos da 0. Ah, claro, como me había dado 144 sobre 144, dije que ya está, era 1. Pero Claro, no había tenido en cuenta que es logaritmo de 1. Claro, vos lo que había puesto, si no me equivoco, era logaritmo de 144 sobre el logaritmo de 144. Y en realidad lo que nosotros juntamos son los argumentos, es lo que está dentro del logaritmo. Después, todo esto, lo que está acá, que dice log, lo ponemos como afuera, por así decirlo. ¿Bien? Claro, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda de algún ejercicio en especial? ¿Algo que quieran ver? Ahí yo de nuevo, el 7. Ajá. No hay problema, chicos, o sea, no, pregunten Sí, las veces pregunten, que no sea hay duda. necesario, no hay drama. No. Bien, del 7, No, ¿qué pasó? luego, entonces te quedaría entre paréntesis tipo la raíz de 5x menos 15 elevado a 2, y del otro lado
de nuevo entre paréntesis, la raíz de 10x menos 20 elevado a 2. Claro, es como que esta raíz, por ejemplo, la vamos a pasar como potencia elevado al cuadrado. A todo Claro, esto. o sea, pasa como potencia, pero no deja de ser raíz porque también le pasás la otra. Sí, en realidad le pasamos una sola y es lo mismo, porque esta se quedaría sin raíz. Mira, a ver si lo puedo hacer acá. Así se entiende. 5x menos 15. Igual, vamos a poner esto. Acá. A ver si así lo pueden llegar a entender. Nos quedaría así, digamos. Bien. Entonces, Pero una sola. claro, una sola pasamos. Entonces, este 2, que está acá como potencia, con la raíz, se van a simplificar y va a quedar Claro. así. Bien. Ah, lo dejo listo, ahí. sí, ya está, ya entendí. Buenísimo. Gracias. ¿Alguna otra duda? Por ahí si tienen algún ejercicio que no sea ¿cómo es? De este simulacro y hayan, que sea otro digamos que tengan alguna duda, lo pueden plantear, no hay problema. Lo resolvemos, no hay drama. Yo quiero Sí. saber cómo verificar las operaciones cuando tenés logaritmos. Cuando tenés logaritmos. Bueno, básicamente sería exactamente igual que cualquier función normal, ¿bien? Simplemente ustedes se tienen que acordar de que, por ejemplo, si ustedes tienen logaritmo de x más 2 igual a, no sé, a 1, entonces ustedes van a tener x más 2 igual a 10, ¿no? Por el cambio de base. Entonces, ustedes van a tener x igual a 10 menos 2, que eso le da x igual a 8. Entonces, este resultado, el 8, lo van a cambiar en el logaritmo, básicamente. 8 más 2 igual a 1. Entonces eso le va a quedar logaritmo en base 10 de 10, le va a quedar 1. 1 igual a 1, se cumple la igualdad, entonces está bien. ¿Se entiende? Algo así con Perdón, ¿por qué pasaste un 10 al otro lado? Bien, cuando ustedes tienen el logaritmo solo, o sea, sin nada, por ejemplo, como acá, por ejemplo, es porque tiene base 10. Ahora, cuando ustedes tienen un número debajo, entonces ahí ya cambia la base. Pero en este caso, que no tiene nada escrito, es de base 10, con lo cual hacemos el cambio de base. Acuérdense que la base pasa como número y este número que está acá va a pasar como potencia. Bien, sería como un 10 elevado a la 1 básicamente, pero bueno, queda como 10, es lo mismo. Bien, si por ejemplo ustedes tuviesen un 2 acá, sería, ahora se lo escribo, acá, quedaría 10 elevado a la 2. ¿Por qué? Porque sería la base 10 que pasa como número y este número va a pasar a ser un exponente. Con lo cual 10 a la 2 nos queda 100, 100 menos 2 nos va a quedar 98. Bien. Entonces ahí nos quedaría logaritmo en base 10 de 98 más 2, que es 100, entonces nos va a quedar 2 igual a 2, por ejemplo. Y ya estaría. ¿Se entendió? Básicamente es siempre así. Y por ejemplo, no sé, puede haber otra función que tengan más logaritmo de, no sé, x menos 3. Y bueno, ahí por ejemplo, supónganse que queda un valor negativo de x, que nos queda x igual a menos 1, por ejemplo, ustedes van a reemplazar. Entonces le va a quedar logaritmo de menos 1 más 2, que ahí no pasa nada, nos queda 1, que eso se va a hacer 0. Pero acá después le va a quedar logaritmo de menos 1 menos 3 igual a 2.
Con lo cual, este logaritmo, al tener números negativos dentro, no se puede resolver. No existe, digamos, un logaritmo que se pueda resolver con números negativos. Con lo cual, esto no sería solución del logaritmo. ¿Está bien? Siempre se tienen que fijar en eso. Acá ahí creo que hay, me olvidaba. Está la pregunta que nos había hecho, ¿te acordás? Ajá. ¿Qué ejercicio? Naya, no, ¿quién era? Pará, ahora me fijo acá. Capaz ya Sí, lo puedo leer. Nayara, el que te acordás del que pasó, ahora lo leo. Ok. Ya te digo cuál es. No es uno de los que hicimos nosotros, es otro que ella encontró. Bien. Pero ahora ahora te lo leo aunque que lo encuentre. Acá está. Dice el quíntuple de la tercera parte de un número es igual a 150. El quíntuple De la tercera parte de un número es igual a 150. de un número de 150. Quíntuple. Entonces sería 5x sobre 3. Sería el quíntuple número. El quíntuple de un número de su tercera parte es 150. Claro, Con lo en cual, realidad el quíntuple de la tercera parte de un número. claro, ¿Está sí, bien? sería como 5 tercios de x. No, Lo mismo. para mí sería 5 por x sobre 3 o un tercio de x. Para mí, porque te está diciendo que es Claro, el quíntuple de la tercera parte de un número. Claro, es lo yo lo mismo. plantearía así. 5, paréntesis, un tercio de x es igual a 150. Por ejemplo, a ver. Ustedes tienen el quíntuple. Sería por. Oye. Un tercio de x. Bueno, es que es lo mismo, digamos. Ustedes tienen así. Un tercio. Ay. Se me borró la ecuación. Ahí está. Un tercio de x. Decían así. Claro. Bueno, es exactamente lo mismo, nada más que yo ya había hecho la distributiva, nada más. Pero sería como poner 5 tercios de x o 5x sobre 3, igual a 150. Bien, entonces acá vamos a ir pasando el 3, el 3 quintos, digamos, lo vamos a pasar hacia el otro lado. Entonces nos va a quedar 150 por 3 quintos. Es exactamente lo mismo. Entonces nos va a quedar x igual, y ahí hacemos el cálculo que, no sé si tengo la cálculo por acá, pero bueno, tenemos 150, 30, 30 sería 90. ¿Queda Sí, 90? ahí lo dijeron en el chat. Buenísimo. Bien, entonces ahí ya les quedaría el resultado. Y después verifican con ese número para ver si se cumple la igualdad. Sí, básicamente A ver, acá les queda 90 sobre 3, le da 30, 30 por 5 es 150, con lo cual van a llegar. Tipo, por 90, por a 150, 5 tercios, perdón. 5 por 30, igual a 150, 150, igual a 150. Y listo. Y ahí terminaría, básicamente. ahí Valentina puso en el chat, ¿por qué pasaste 3 quintos y no 5 tercios? ¿Por qué? Porque esto está multiplicando, con lo cual esto pasaría dividiendo, por así decirlo. O sea, ustedes pasarían el 5 tercios. A ver, voy a hacer en otro.
quedaría 150 dividido 5 tercios. Entonces, esto para pasarlo como multiplicación, nada más lo tiene que dar vuelta. Entonces queda por 3/5. Porque ustedes esto estarían multiplicando, lo pasan dividiendo, y bueno, y eso lo pasamos multiplicando, dándolo vuelta. Y ahí ya llegan al resultado. Si no, en la cálculo obviamente ponen 150 dividido 5 tercios y le va a quedar, digamos. Pero por las dudas, siempre se hace así, de esa manera. Es como que se lo cambia. Si no, pasan de a 1. Pasan el 3 multiplicando y después el 5 dividiendo. Es lo mismo. Bien. Nada más es para ahorrar paso y tiempo. No sé si tienen alguna duda con un tema en particular que quieran ver, porque estuve viendo en el chat que creo que decían algo de los logaritmos. Si alguien se anima a hablar por todos, si no, digan por el Sí. chat y nosotros lo vamos viendo. Pueden. Yo tengo una duda sobre las restricciones. ¿Cómo se... ¿cuál número, o sea, o cuál... sí, cuál número sacás vos para verificar las restricciones en la primera? ¿Cómo sabes que hay que sacar el x al cuadrado menos 4? Porque está en el denominador. Cualquier número que esté en el denominador no puede dar 0, digamos. O sea, no... Claro. Porque acordate O que sea- si vos, por ejemplo, tenés 1 sobre 0, eso es una indeterminación. O sea, Claro. no tiene valor. Entonces es por eso que lo decidís así. Ahora, Claro, aparte, podemos fíjate, agarrar digamos, el tipo de cualquier- ecuación. Ajá. Claro. O sea, Yo quería fíjate qué tipo de saber ecuación que si- te dan si es una racional ahí. Claro. Perdón. Yo lo que Pero quería sí, sí. saber también es que si podemos agarrar cualquier denominador, ¿no? siempre que vos tengas, dependiendo de la función, digamos, porque por ejemplo, acá como tenemos un 2, bueno, o sea, no pasa nada, claro. no me influye nada. Claro. Pero, por ejemplo, si yo tuviese un x más 2, por ejemplo, ahí tengo que tomar este también. Y si vos tenés, qué sé yo, 5 expresiones racionales con 5 denominadores diferentes, entonces va a tener que tomar los 5, digamos. Ujú. Claro, claro, Bien. claro. Está. No, era eso la duda. Está. Bien. Gracias. Buenísimo. Bueno, digamos, ahí voy a respondiendo un poco las preguntas del chat. Entonces, por ejemplo, Rodri, cuando nos pregunta, digamos, ustedes cuando buscan la restricción, justamente están buscando los valores de x que te anularían la operación. Es decir, dependiendo de la función que a mí me den, en este caso, como el ejemplo 1 es una racional, vos tenés que buscar los valores de x que te hacen 0 el denominador. Pero porque es una racional, digamos, en este caso, porque aparte no se puede dividir por 0. Y esa es su restricción. Entonces, donde yo tenga en el denominador una función de x, que dependa de x, voy a tener que usar esa función para despejar el valor de x. Puede ser una función cuadrática, puede ser una función cúbica, puede ser una lineal, x menos 2, x más 4, cualquiera, pero sí o sí necesito buscar ese valor de x que a mí me hace 0, como bien vimos, el denominador. Para el caso de la racional. Si fuese un logaritmo, tenía que buscar el valor de x que a mí me hace 0 el argumento, que es lo que está dentro del logaritmo, porque no puede ser 0, o negativo, digamos. Claro, por Pero digamos, ejemplo, sería eso. Por ejemplo, si ustedes tienen una raíz, entonces ustedes tienen que plantear el x menos 2 mayor o igual que 0. Bien, ya que no puede tomar valores negativos. O sea, tienen que pensar en función a cada función, digamos. Bien. Claro. Si ustedes tienen, por ejemplo, un logaritmo, como decía Maxi, tiene que ser mayor que 1, mayor o igual que 1. Que 0, perdón. Bien. Porque si no, si les da 0, no se puede existe, resolver. digamos. Claro. Y ahí, como para mechar un poco lo que decía Ramiro, la pregunta de él, era lo que contábamos recién, digamos. Eso, las restricciones van a depender del tipo de función, como les digo, porque cada función tiene una restricción distinta. Las racionales tienen la restricción en el denominador, las logarítmicas la tienen en el argumento,
las de raíces las tienen en la raíz, en el argumento de la raíz que tiene que ser negativo. Como les digo, va a depender del tipo de función. Y cada restricción se saca de una manera, digamos. Siempre se busca despejar X, ¿no? Para encontrar el valor que no debería tomar la función, o valores que yo no tendría que considerar para poder trabajarla de manera correcta y que no haya ningún problema. Lo que decía, la restricción está en las raíces cuadradas. Si ustedes están en una raíz cúbica, entonces ahí sí puede tomar valores negativos. Por ejemplo, si ustedes hacen una Claro. raíz cúbica de -9, le va a dar, obviamente. Pero en las raíces cuadradas tienen la restricción de que no pueden ser negativo lo que está adentro. Claro, Pero en claro. las cúbicas sí. Ahí Georgina preguntó si podemos explicar el de logaritmo otra vez. El problema creo que era el 2 o el 3, no me Sí, el acuerdo. 2. Al 2. Sí, bueno, primero que nada, tenemos esta expresión que nos dan, pasamos todos los números que tengamos, lo pasamos a potencias, digamos, en sus respectivos logaritmos. Bien, nos va a quedar logaritmo de 3 al cuadrado, logaritmo de 2 elevado a la cuarta, menos logaritmo de 12 elevado al cuadrado. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir resolviendo lo que está acá adentro y además juntando los logaritmos. Entonces, tenemos logaritmo de 3 al cuadrado, que sería 9, más logaritmo de 2 elevado a la cuarta, que 2 elevado a la cuarta es 16. Entonces, al tener la suma, nos quedaría 9 por 16. Lo juntamos todo en un mismo logaritmo. Y después, eso nos quedaría menos logaritmo de 12 al cuadrado, que nos da logaritmo de 144. Con lo cual, al tener el menos, para juntarlo en un solo logaritmo, lo vamos a poner en fracción como 144. Con lo cual resolvemos 9 por 16, nos da 144 sobre 144. Eso nos da logaritmo de 1 y el logaritmo de 1 nos da 0. Y ahí ya llegaría el resultado. Sí, fíjense que es todo propiedades, básicamente. Propiedad de la suma en logaritmos lo trabajamos como un producto, y la propiedad de la resta era que pasaba como un cociente. Y después se trabaja con los números normalmente, digamos, en este caso. Bien. Después, Triana preguntó, si es menos 2, ¿no pasaría a un exponente negativo? Se debe referir al menos 2 de acá del primer logaritmo. Esto, no, pero este menos está haciendo referencia a todo este logaritmo, digamos. Diferente es, por ejemplo, si yo tuviese, o sea, Un más menos 2. claro, sí, no sé cómo explicártelo, pero no se toma el signo, digamos, en este caso, se toma solamente el número. Pero, por ejemplo, si yo tuviese acá en la forma inversa, ¿no? Olvidándonos de esto, digamos. Yo tuviese un menos 2 acá y lo tengo que pasar hacia adelante, ahí sí paso el menos 2. Pero si no, no. Bien. Si no, siempre voy a tomar el número, digamos, y ya está. No vamos a tomar el signo, porque este signo viene de todo el logaritmo solamente. Claro. Ahí creo que Viviana preguntó la 8. No, Viviana, no sé si te referías a la 8 del simulacro o algún problema que vos tengas del libro. Supongo el simulacro. Sí, pasa que había preguntado también antes de la Ah. 8 y como que me dio a entender de que se refería al libro, pero capaz que estoy equivocado, por eso pregunto. Bien. No sé si anda por ahí Viviana. Listo, sí, el 8 del simulacro, ya. Dale nomás. Bueno. Bueno, acá como les había dicho, pueden tomar o todo esto, bien, y trabajan ahí haciendo, por ejemplo, acá el cubo de un binomio, después tienen que hacer distributiva y demás. Acá lo mismo, distributiva, y van trabajando la expresión. Si no, lo que pueden hacer también es tomar solamente la parte izquierda para tratar de llegar a la parte derecha, o si no, también la parte derecha para llegar a la parte izquierda. Yo básicamente lo que le hice fue tomar solamente la parte derecha para llegar a la parte izquierda. Entonces, primero que nada, lo que hice fue
el a más c elevado al cubo, lo escribí de otra manera. ¿Cómo? Lo escribí como a más c elevado al cuadrado por a más c, por a menos c que tenemos acá. Bien. Y después a esto lo que usé, el a más c al cuadrado, lo escribí con el cuadrado de un binomio. Bien. Ocupo el cuadrado de un binomio, me queda a cuadrado más 2 por a por c. Y después el a más c por a menos c. Eso sería la diferencia de cuadrados, pero la manera inversa básicamente, que nos queda a cuadrado menos c cuadrado. Y bueno, y ahí ya después se cumple la igualdad, con lo cual es verdadero por eso. Pero pueden hacerlo de varias formas. O inclusive también, si no con algún número, para A y C seguramente lleguen al mismo resultado. Algún número cualquiera, digamos. Después ahí vi, Lucía preguntó si podemos ver el 15 de la 4.2 ya del libro. Ahí, Franco, bueno, gracias Franco por venir, muchos éxitos y a seguir practicando para mañana. Con toda, dale que te va a ir bien. El 15, bancame que no tengo el libro abierto, si no lo paso después, no hay problema. Pero, a ver. ¿De cuál era? De la sección Yo lo 4.2. tengo acá, si quieren. A ver si está habilitada para que puedan compartir. A ver, fíjate si puedes compartir. No, Lucy. pero lo tengo acá escrito en una hoja. Si no, déjame que lo busque ahora. La 15. Si no, Lucy, podemos mandar una foto del grupo, si no. La 15, Bueno. la 15 se las puedo hacer yo en el grupo, capaz, porque está medio complicado acá por el tema de las raíces y demás. Capaz que conviene mandarle una foto. Porque se va a ver feo acá. No se va a Sí, no entender tengo nada. problema. Dale, joya. Vos están en Así que, el bueno. de duda de matemática, ¿no? Por las dudas. Sí, estoy. Buenísimo, Joya, lo mando entonces. No sé si alguien tiene alguna duda con algún ejercicio de acá, algún tema que quieren que expliquemos, retoquemos algo. No hay problema, pregunten. Me voy a anotar acá, así no me olvido. Les voy a dejar el link del grupo para que lo voy a copiar. Dale, no hay drama. Espera que entro por el celu y lo paso ahí. A ver, un toquecito. Ay, no sé qué están poniendo los chicos. Ahí pusieron que, bueno, nos están agradeciendo, son una masa. Bueno, y ahí pidieron el link del grupo, así que bueno, Maxi se lo va a pasar. Y Ramiro dice, Sí. pero no sé cómo poner el problema. No sé de qué problema están hablando. Es el último de la Es el último. número 2. Es el último de la autoevaluación, o sea, el simulacro. El número 2. El número 2 del simulacro. El del logaritmo. O, No sé si es ese, Rami. o están o el hablando último de la ejercicio, autoevaluación que les tomaron los profes. Porque capaz que... Si no, todo eso... también. También puede ser eso porque dijo autoevaluación. Claro, de los profes, sí, de los profesores. Claro, eso si quieren, pásenmelo todo por el grupo, digamos, y yo después lo voy resolviendo ahora en un ratito, no hay problema. Sí, ahí les dejé el chat de WhatsApp, así que tocan nomás y ya los suma. Y bueno, ahí van, pregunten todo. O sea, no solamente chicos de bioquímica, sino también chicos de sanidad, de higiene, o sea, pues, se ayudan entre todos y vamos viendo las dudas que tengan, no hay problema. Grupo así general de matemática. Una comunidad de matemática, digamos. Una comunidad, exactamente, una comunidad de matemáticos. Y ya de paso también después le vamos a dejar en PDF del simulacro, así lo pueden ver también. Sí, obvio, vamos a pasarle el PDF así tiene las respuestas a mano. Así que, bueno, Nayara, muchísimas gracias a vos por participar y muchos éxitos para mañana. No sé si alguien tiene alguna otra... para. Alguien ahí preguntó en el examen, solo los que piden subir foto. Digamos, mira, comento rápidamente cómo es la modalidad de examen por las dudas.
Para mañana va a estar dividido, digamos, en dos partes. Una es una parte de ensayo, se le dice, en la cual ustedes van a tener que resolver a puño y letra en una hoja un problema que les den los tutores, digamos, el problema del examen. A ese problema ustedes lo van a tener que sacar una foto y subirla al espacio que le hayan destinado para la resolución de los ejercicios. Básicamente es resolverlo, digamos, en papel y sacar una